Muy buenas noches, comunidad, y bueno, como ya leyeron en el título de este episodio, durante esta velada les presentaremos la historia de 6 objetos cuyas maldiciones han dejado una estela de desgracias a todos aquellos que en algún momento de sus vidas llegaron a interactuar con ellos o inclusive a poseerlos. Que si son verdaderos o simples mitos, bueno, eso se lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, así que por lo pronto, por favor les pido que se pongan muy cómodos y escuchen atentamente, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Otzi, el hombre de hielo. Durante el mes de septiembre del año 1991, una pareja de alpinistas realizó un increíble descubrimiento mientras exploraban los Alpes de Otzal, un hallazgo que marcaría la historia de la arqueología para siempre. Se trataba de una momia congelada y perfectamente conservada, que se calcula rondaba los 5.300 años de edad. Otzi. Así fue bautizada en honor al lugar en el que fue hallada. Sin embargo, este hombre de las nieves no solo traería consigo un hito histórico, sino además una maldición que pronto le traería una fama mundial. Su excepcional estado de conservación ofreció a los científicos grandes conocimientos referentes a la edad de cobre, pero junto con toda esta información, pronto comenzaron a hacerse presentes algunos rumores relacionados con esta momia. Durante los años posteriores al hallazgo de Otzi, algunas de las personas que estuvieron presentes en su descubrimiento y estudio comenzaron a fallecer en circunstancias bastante extrañas. Rainer Henn, forense que colocó a Otzi con sus propias manos desnudas en una bolsa para cadáveres, falleció en el año de 1992 durante un trágico accidente automovilístico. Y lo más curioso es que dicho accidente se presentó mientras Henn iba de camino a una conferencia cuyo tema principal era precisamente el de esta momia. Por su parte, Kurt Fritz, quien guió a Henn hasta la zona del descubrimiento, falleció durante una terrible avalancha. Rainer Holz, el camarógrafo que documentó la extracción de Otzi, falleció al poco tiempo a causa de un terrible cáncer cerebral. En el año 2004, Helmut Simon, quien en compañía de su esposa descubrió a Otzi, desapareció durante una de sus tantas excursiones a los Alpes, cosa que resultó sumamente extraña dada su gran experiencia. Sin embargo, a los días, su cuerpo fue hallado sin vida a causa de un fuerte golpe ocasionado por una gran caída. Y finalmente, Konrad Spindler, arqueólogo que lideró el estudio de Otzi, falleció en el año 2005 debido a complicaciones médicas relacionadas con una variante de esclerosis. Aunque todas estas muertes sirvieron para incrementar los rumores relacionados con una supuesta maldición proveniente del hombre del hielo, la realidad es que la comunidad científica considera todos estos sucesos como una desafortunada coincidencia, y sea cual sea el caso, actualmente la momia se encuentra exhibida en el Museo de Arqueología del Tiro del Sur, en Bolzano, Italia. Ahora dime, ¿tú te atreverías a visitar a esta momia a pesar de la maldición que supuestamente proviene de ella? Te leo en los comentarios. La silla de Thomas Bosby. En el tranquilo pueblo de Turks, ubicado en el estado de Yorkshire, en Reino Unido, se encuentra la pequeña posada llamada Bosby Stop Inn, un humilde establecimiento que guarda una aterradora leyenda que continúa siendo escuchada a través de los años. Esta es la historia de la silla maldita de Thomas Bosby. Esto se remonta al año 1702. Según el relato más aceptado, el asesino Thomas Bosby era una persona cuyo temperamento errático ya había cobrado diversas víctimas, y la última de estas fue precisamente su suegro. Se dice que después de una acalorada discusión de negocios, Bosby tomó un martillo y decidió ultimar al padre de su esposa. Por este accionar, Bosby fue juzgado, hallado culpable y condenado a la horca, por lo que, como último deseo, él solicitó tener una última cena en su posada favorita. Sí, estamos hablando de Bosby Stop Inn. El hombre eligió sentarse en su silla predilecta, una robusta silla de roble con un respaldo bastante alto, y al culminar con su cena, este se puso de pie y con una voz bastante firme gritó las siguientes palabras: que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Unos cuantos días más tarde, Bosby fue ejecutado en un cruce de caminos que desde entonces se conoce como el Bosby Stop. Al pasar de los años, la posada continuó operando con la silla aún en el establecimiento, y llegada la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a decir que aquellos pilotos que se sentaban en esa silla jamás regresaban de sus misiones. Conforme pasaban las décadas, las víctimas que supuestamente se había cobrado esta silla eran cada vez más, y algunas de las más escuchadas en el poblado son las siguientes:
El primero fue un albañil incrédulo por la superstición, quien decidió sentarse en la silla para demostrar que ésta estaba mal, pero solo un par de días después cayó del techo en el que trabajaba, falleciendo al instante. De igual manera, se menciona a un piloto que tan solo un par de horas después de haberse sentado en la silla, sufrió un fatal accidente automovilístico. Y como estos, poco a poco se fueron presentando casos similares y ante la creciente cifra de fallecimientos, finalmente el dueño del establecimiento decidió trasladar las sillas hacia el sótano. Pero eso tampoco funcionó, pues en cierta ocasión un repartidor quien ignoraba la historia de dicha silla decidió sentarse para tomar un breve descanso y, al igual que en otras ocasiones, perdió la vida en un accidente. Por ello, en el año de 1978, la silla fue donada al Museo de Turks, donde en la actualidad se exhibe colgada a una altura bastante considerable. Esto con el objetivo de evitar que aquellos incrédulos o valientes tomen asiento en ella para corroborar la veracidad de esta terrible maldición. El vestido de novia de Ann Baker. En la ciudad de Altona, en Pensilvania, Estados Unidos, se alberga el Museo Histórico del Condado de Blair, museo que durante alguna etapa de su vida fue una de las mansiones más ostentosas del lugar, la mansión de la familia Baker. Y es precisamente de esta familia donde se origina este relato en primer lugar. Ann Baker era la hermosa y joven hija del multimillonario industrial Elias Baker. Ella se enamoró perdidamente de un joven obrero de la fundición, pero como seguramente ya todos se imaginarán, dicho amor era un imposible por la diferencia de clases económicas que había entre ellos. Sin embargo, ignorando todas las imposibilidades, Ann mandó a confeccionar un ostentoso vestido de novia, pues en sus planes estaba el casarse para escapar con su amado. Pero para su desdicha, en cuanto su padre se hizo conocedor de la existencia del amorío, movió todas sus influencias para que el joven perdiera su trabajo y asimismo fuera desterrado de la ciudad. Acciones que eventualmente logró consumar obteniendo el resultado que él deseaba. Por tales circunstancias, Ann, entristecida, juró jamás casarse, y así vivió una larga y amargada vida en soltería. Al ella fallecer en 1914, finalmente el vestido de novia fue puesto en venta y comprado por Elizabeth Tizard, una mujer de la alta sociedad quien lo utilizó en su propia boda. Posteriormente, la prenda pasó por las manos de diversas familias aristocráticas y, curiosamente, como si fuera obra del destino, el vestido que alguna vez perteneció a Ann terminó regresando a la familia Baker, quienes lo resguardaron hasta que este terminó formando parte de la exhibición del museo. Pero, habiendo escuchado esto, ¿en qué momento el vestido se vio relacionado en un acto paranormal? Bueno, según las personas que lo poseyeron y posteriormente las personas que trabajaron en el Museo de Blair, aseguraron haber percibido que en más de una ocasión el vestido se movía por sí mismo y deambulaba por entre los pasillos, como si éste siguiera su ruta hasta el altar. Por ello, se comenzó a relatar que el fantasma de Ann había poseído la prenda y era ella quien continuaba intentando culminar aquella boda que en vida tanto anheló. Actualmente, el vestido se encuentra dentro de una vitrina de cristal para que éste no se mueva de su lugar. Sin embargo, aquellos que han visitado el Museo de Blair aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco que camina por el cuarto que alguna vez perteneció a Ann Baker. El jarrón basano. Se dice que el origen de esta pieza maldita se remonta al siglo XV, en una pequeña región cerca de Nápoles, en Italia. Cuenta la leyenda que el jarrón basano, hecho de plata pulida y ornamentada, fue obsequiado a Evelina, la joven hija de una familia adinerada, esto en la víspera de su boda. Durante la noche anterior a la gran celebración, la joven, llena de alegría, entregaba rosas a sus invitados en señal de felicidad, y en medio del festejo, alguien le obsequió aquel jarrón de plata, sugiriéndole que lo rellenara con las flores que recibiera el día de su boda. Sin embargo, a la mañana siguiente, Evelina fue hallada sin vida. Estaba tendida en el suelo de su habitación con el jarrón entre sus manos, y según algunos relatos, este objeto estaba repleto de lo que parecía ser su líquido vital. El rostro de su madre, al descubrirla, quedó marcado por el horror, y en lugar de una boda, esa noche se celebró un funeral. Tras la trágica muerte de Evelina, el jarrón pasó a manos de su familia, quienes lo guardaron como una reliquia sin entender que dicho objeto contaba con una naturaleza maligna. El destino de quienes poseían este objeto parecía estar sellado, pues cada miembro de la familia que heredaba el jarrón moría de maneras inexplicables.
Al principio, las muertes eran vistas como simples desgracias aisladas, pero con el tiempo, quedó claro que algo muy extraño estaba pasando. Con cada nuevo fallecimiento, la angustia de la familia crecía, hasta que finalmente, atemorizados por la cadena de tragedias, los pocos miembros sobrevivientes decidieron enterrar aquel jarrón muy lejos de su hogar, esperando que este objeto quedara oculto para siempre y que la maldición finalmente terminara. La tranquilidad duró varios siglos, hasta que en 1908, un hombre desenterró este jarrón por accidente mientras cavaba en su patio. Al abrirlo, encontró una nota antigua que decía: «Ten mucho cuidado, pues este jarrón trae consigo a la mismísima muerte». El hombre incrédulo arrugó la advertencia y, fascinado por la belleza del jarrón, decidió venderlo para ganar algún dinero extra a través de él. Lo limpió cuidadosamente y lo llevó a una casa de subastas, donde fue vendido por más de $2,500, una suma bastante considerable para esa época. El primer comprador de dicho objeto fue un farmacéutico quien admiraba la antigüedad del jarrón y lo colocó en un lugar privilegiado de su hogar, pero apenas 3 meses después, este hombre terminó muriendo en circunstancias bastante extrañas e inexplicables. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años, quien falleció tan solo 2 meses después de adquirirlo y aparentemente por una causa que terminó siendo un completo misterio. El tercer dueño también murió a los 2 meses de haberlo adquirido, y finalmente, el último comprador registrado fue un importante hombre de negocios, quien perdió la vida al mes de haber adquirido dicha antigüedad. Todas estas muertes comenzaron a llamar la atención de las autoridades, y la policía, bastante desconcertada, notó que el jarrón era lo único que parecía siempre estar en el escenario de los fallecimientos, por lo que, convencidos de que el objeto era un peligro real, la policía tomó una decisión bastante radical. El jarrón fue enterrado nuevamente en un lugar desconocido, para así quedar sellado y lejos del alcance de toda la humanidad. Hasta el día de hoy, el paradero de dicho jarrón es un completo misterio, pero su oscura leyenda se mantiene viva en la memoria de aquellos que la padecieron en carne propia. El auto de James Dean. El 30 de septiembre del año 1955, el joven actor James Dean comenzó con su viaje para llegar al Paso de Robles en California, esto con el fin de participar en una carrera automovilística. Acompañado por Rolf Wutherich, su mecánico, Dean conducía su Porsche 555 Spyder, apodado como Little Bastard o el Pequeño Bastardo. Y como dato curioso, exactamente una semana atrás, su amigo, el actor Alec Guinness, reconocido por su papel como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, le dijo las siguientes palabras: «Si te subes a ese auto, estarás muerto en una semana». Palabras que retumbaron en la historia como una advertencia que parecía más una premonición. Durante el trayecto, Dean fue detenido por exceso de velocidad y también fue multado, pero a pesar de todos estos inconvenientes, él continuó con su viaje y, siendo alrededor de las 5:45 de la tarde, en la intersección de las rutas 466 y 41, el Little Bastard colisionó frontalmente contra un Ford Custom Tudor que era conducido por Donald Townsend, quien por ese entonces era solo un estudiante de 23 años. El impacto fue devastador. Rolf resultó gravemente herido, mientras que Townsend sobrevivió por algunas lesiones menores. Pero sin lugar a dudas, quien se llevaría la peor parte del accidente fue Dean, ya que por la gravedad de sus lesiones, él había fallecido prácticamente al instante. La tragedia conmocionó al mundo y consolidó a James Dean como un ícono cultural, pero su prematura partida fue apenas el inicio de una de las maldiciones más famosas de todo Hollywood. Tras el accidente, los restos de este auto, lejos de ser olvidados, continuaron circulando entre los coleccionistas. George Barris, el mecánico y diseñador que había trabajado en el auto, recuperó los restos con la intención de restaurarlo tras el choque. Sin embargo, al llegar al taller, el automóvil se resbaló de la plataforma en la que se encontraba, fracturándole las piernas a uno de los mecánicos. Entonces, Barris decidió que lo mejor era vender el coche por partes. El motor fue comprado por 2 médicos corredores, Troy y William. Ambos usaron las piezas en sus respectivos autos de carreras, pero en su primera competición, Troy murió cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol, mientras que William resultó gravemente herido cuando su vehículo falló en una de las curvas.
Los neumáticos fueron vendidos a otro comprador y estos explotaron simultáneamente mientras el nuevo dueño conducía, provocando un accidente en el que milagrosamente el tipo consiguió sobrevivir. Los restos del chasis fueron exhibidos como una advertencia en una campaña de seguridad vial. Sin embargo, durante una de las exhibiciones el edificio se incendió misteriosamente, destruyendo todo excepto los restos de este auto. Y finalmente, en el año de 1970, el Little Bastard fue prestado para una última exposición en Miami, pero durante el traslado, este desapareció sin dejar rastro y hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió con él o si continuó trayendo desgracias a todos aquellos que interactuaban con él. Blucifer. A las afueras del Aeropuerto Internacional de Denver se alza una escultura hecha con fibra de vidrio fundido que con su imponente altura de 10 metros ha provocado curiosidad, fascinación y terror. Blucifer, como la gente lo apoda, es el epicentro de un gran número de leyendas sombrías y teorías referentes a supuestas maldiciones. Su nombre nace de una mezcla entre su color azul intenso y el aura demoníaca que emana, además de aquella mirada feroz iluminada por ojos rojos que parecen provenir del mismísimo infierno. Durante el día, el imponente Mustang asombra, pero es al anochecer cuando esta escultura cobra su aspecto más siniestro, como si fuese una bestia apocalíptica, una criatura salida de un relato infernal. Su leyenda comienza en el año 2006, cuando su escultor, el renombrado Luis Jiménez, murió trágicamente durante el proceso de creación. Mientras él trabajaba en la gigantesca estructura en su estudio ubicado en Nuevo México, una sección de esta que pesaba varios cientos de kilos misteriosamente se desprendió, cayendo encima del hombre y destrozándole una de sus piernas, dando como resultado que Luis partiera de este mundo a causa de un lento y tortuoso desangramiento. Cuando finalmente la estructura fue instalada por allá del año 2008, el caballo no solamente cargaba con el peso de su historia, sino que además con una maldición que, según los rumores, comenzó a extenderse lentamente. Y es que viajeros y empleados empezaron a reportar sombras extrañas que merodeaban cerca de la escultura, especialmente por las noches. Algunos afirmaban escuchar resoplidos de un caballo en las inmediaciones, y muchos otros más creen que Blucifer está ligado a tragedias o problemas dentro del aeropuerto. Además de que algunos conductores aseguraban que sus autos frecuentemente presentaban fallas mientras se encontraban cerca de la estatua. Los escépticos descartan todas estas historias, las consideran exageraciones o el fruto de la imaginación colectiva, pero la realidad es que para muchos, Blucifer sigue siendo un objeto de fascinación y temor, mientras que algunos más solo la consideran como una estatua polémica e inclusive la representación de la maldición que empezó con la muerte de su propio creador. Bueno, comunidad, hemos llegado al final de este episodio, pero antes de partir quisiera saber si este contenido está siendo de su agrado, por lo que si desean tener más episodios con más objetos malditos, por favor apoyen al canal y déjenos un comentario, pues deseamos saber qué es lo que ustedes piensan de todas estas maldiciones. Sin más por añadir, me despido. Ya saben que yo soy Elías Salazar y todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.